Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha estado íntimamente ligado a sus emociones más básicas, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, pero entre todas ellas hay una que sobresale por su complejidad e impacto evolutivo, el miedo. A diferencia de otras emociones, el miedo no solo es una respuesta fisiológica ante un peligro inmediato, sino que también se ha convertido, con el paso del tiempo, en un objeto de fascinación, una herramienta narrativa y una ventana hacia los rincones más oscuros de la psique humana. Originalmente, el miedo servía como un mecanismo de supervivencia. Nuestros ancestros prehistóricos necesitaban una forma de alertarse ante los depredadores, las tormentas, el hambre o lo desconocido que se echaba en la oscuridad. Era un reflejo primitivo, biológico y esencial. Sin embargo, a medida que evolucionamos y dejamos atrás muchos de esos peligros, el miedo también evolucionó. Ya no se trataba solo de huir del león o resguardarse de la tormenta, sino de enfrentarse a terrores más abstractos, el miedo a la muerte, al vacío, a la locura, a la pérdida del ser o del sentido. Este proceso transformó el miedo en algo más, en arte, en inspiración, desde la pintura hasta la literatura, pasando por la música, la arquitectura, el cine e incluso los videojuegos. El miedo se volvió una musa tan poderosa como trágica. Obras como Frankenstein de Mary Shelley en 1818, considerada por muchos como la primera novela de ciencia ficción y una profunda reflexión sobre la creación y el abandono, o Drácula de Bram Stoker de 1897, que encarnó los temores victorianos hacia la sexualidad, la otredad y las enfermedades, marcaron un punto de inflexión en la forma en la que concebimos el terror. El siglo XX expandió aún más esta fascinación. El cine tomó relevo con figuras emblemáticas como Nosferatu en 1922, de Murnau, Psicosis en 1960, de Hitchcock, o El Exorcista en 1973, de William Friedkin. Cada uno exploraba terrores distintos, lo sobrenatural, la locura, lo religioso, la violencia latente en lo cotidiano. Los asesinos en serie, figuras antes relegadas a páginas policiales, se transformaron en íconos de la cultura pop, con filmes como Halloween en 1978 o Viernes 13 de 1980, inaugurando el subgénero slasher, que mezcla el miedo con la sangre, la juventud y la fragilidad de la vida moderna. Hoy en día, el terror se ha ramificado en una variedad de géneros y subgéneros que exploran cada recoveco del miedo humano, como el terror cósmico, popularizado por H.P. Lovecraft. Plantea que el universo es vasto, indiferente, y que hay fuerzas incomprensibles que podrían destruirnos sin siquiera notarnos. Obras como La llamada de Cthulhu de 1928 muestran que lo verdaderamente terrorífico no es el monstruo que ves, sino la insignificancia de tu existencia. El terror psicológico se enfoca en los miedos internos, las paranoias, traumas y enfermedades mentales. Películas como El Resplandor de 1980 de Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King, muestran cómo el verdadero monstruo puede estar dentro de uno mismo. También se encuentra el terror visceral o gore, que busca generar impacto a través de lo grotesco y lo explícito. Obras como Saw en 2004 o Hostel de 2005 exploran los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar, tocando miedos profundos al dolor y la mutilación. Recientemente, el terror analógico es caracterizado por imágenes perturbadoras con estética retro, estáticos de televisión, mensajes en cintas VHS o grabaciones antiguas. Series como Local 58 o juegos como Iron Lung exploran estética inquietante, donde el medio en sí se convierte en parte del terror. También tenemos el terror biológico, que plantea miedos hacia virus, mutaciones y experimentos científicos. Ejemplos como The Thing en 1982 o incluso Resident Evil combinan ciencia ficción y horror en un cóctel de paranoia y repulsión. El terror metafísico y existencial se enfoca en el absurdo de la existencia, el vacío, la soledad y el miedo a que la vida no tenga sentido. Este tipo de terror se acerca más a la filosofía que al grito fácil, y autores como Thomas Ligotti han sido claves en su desarrollo, con influencias claras del pensamiento pesimista de Schopenhauer o Cioran. Lo interesante del miedo es que, aunque todos somos distintos, compartimos ciertos temores universales: la oscuridad, el océano profundo, los espacios infinitos del cosmos, el rechazo, el abandono, la muerte. Pero también hay miedos más extraños, fetichizados o hiperpersonalizados, miedos a ciertos colores, a patrones visuales, al número, al tiempo detenido, a los espejos. Esto no siempre tiene una explicación racional, pero ahí reside su poder, en ser irracionales. Y mientras más ha crecido nuestra capacidad para representar el miedo, también ha crecido nuestra tolerancia hacia él. La sociedad moderna consume imágenes violentas y perturbadoras con una normalidad impensable hace apenas 100 años. Ya no nos sobresaltamos ante la sangre en pantalla o los sustos repentinos, pero seguimos fascinados. ¿Por qué? Porque el terror, experimentado en un contexto seguro, una película, un videojuego, un libro, nos permite enfrentar lo inenfrentable, nos hace sentir vivos, genera una descarga de adrenalina, una respuesta fisiológica real, sin un riesgo real. Es como subir a una montaña rusa sabiendo que hay un riel bajo tus pies, y en esa paradoja, sentir miedo sin peligro, reside su magnetismo. Pero el terror no es solo una emoción o un género artístico, es un espejo cultural. A través del miedo, cada época ha reflejado sus preocupaciones más profundas. En la Edad Media, por ejemplo, el temor al infierno, al castigo divino, a lo demoníaco, dio lugar a manifestaciones religiosas plagadas de imágenes apocalípticas. En la
la pintura, artistas como Hieronymus Bosch plasmaron en obras como El Jardín de las Delicias hacia 1500 visiones aterradoras del castigo eterno. Estas imágenes, aunque nacidas de dogmas religiosos, eran una forma de terror visual profundamente efectiva. En el siglo XIX, con el auge de la ciencia y la razón, los miedos cambiaron de rostro. Surgieron temores hacia lo que la humanidad podía hacer con su propio conocimiento. De ahí nacen historias como el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886 de Robert Louis Stevenson, donde el terror reside en la dualidad del alma humana y en el potencial destructivo de la ciencia mal aplicada, o La máquina del tiempo en 1895 de H.G. Wells, que aunque es ciencia ficción, proyecta terrores sociales sobre la evolución y la decadencia moral. Ya en el siglo XX, en medio de guerras mundiales, holocaustos y bombas atómicas, el terror se volvió aún más íntimo y existencial. Las películas como El bebé de Rosemary de 1968 o Alien en 1979 no solo explotaban lo sobrenatural o lo alienígena, sino también el miedo al cuerpo, al embarazo, al control, a lo desconocido que crece dentro de ti. La violencia dejó de ser externa y se volvió interna. Y con la llegada del siglo XXI, el terror se digitalizó. El internet abrió puertas a nuevas formas de contar historias terroríficas, desde creepypastas como Slenderman, que nació en foros de imágenes en 2009 y acabó generando una histeria colectiva y un crimen real, hasta fenómenos como los backrooms, una especie de limbo infinito creado por usuarios que prueban la idea de ser atrapados en un espacio ajeno a la lógica. Lo fascinante es cómo la narrativa del miedo ya no depende únicamente de escritores o directores, sino que es ahora una creación colectiva, donde comunidades enteras participan en construir universos compartidos de horror. Ese nuevo tipo de terror, fragmentado y expandido, ha dado lugar también al llamado horror liminal, que se caracteriza no por monstruos o sangre, sino por la incomodidad de lo cotidiano deformado. Un pasillo de escuela vacío, una habitación iluminada con fluorescentes, una oficina sin salida, lugares sin vida, sin contexto, pero cargados de una melancolía perturbadora. Este tipo de horror recuerda que a veces no necesitamos grandes amenazas para sentir miedo, basta con una sensación de que algo no está del todo bien. Asimismo, los videojuegos se han convertido en una de las formas más efectivas y potentes de experimentar el terror, precisamente porque colocan al jugador en el centro del peligro. Títulos como Amnesia: The Dark Descent de 2010, Outlast en 2013 o PT en 2014 han demostrado que el miedo se intensifica cuando uno no solo observa, sino que participa. El simple hecho de tener que avanzar por un pasillo oscuro, sabiendo que algo te acecha, convierte al jugador en cómplice del horror, ya que no se trata de ver cómo el protagonista sufre, tú eres el protagonista. Y tampoco no hay que olvidar la literatura contemporánea. Stephen King, considerado el maestro moderno del terror, ha sido clave para mantener vivo el interés por el género. En libros como It, Cementerio de Animales o Misery, King explora tanto lo sobrenatural como lo psicológico y logra que sus lectores teman tanto al payaso asesino como al vecino obsesionado. Pero también han surgido nuevas voces. Mariana Enríquez, en Latinoamérica, ha llevado el horror a los barrios marginales de Argentina, mezclando crítica social con elementos sobrenaturales. Su libro, Los peligros de fumar en la cama, es un ejemplo brillante de cómo el horror puede nacer en lo cotidiano. Aún así, el terror no solo se encuentra en los libros o pantallas, lo llevamos dentro. Es un lenguaje ancestral, casi biológico, que compartimos más allá del idioma. Todos sabemos lo que se siente caminar solo en la noche y escuchar un ruido detrás. Todos hemos tenido pesadillas que se sienten más reales que los sueños felices. Esa universalidad del miedo es lo que nos hace que el terror sea tan poderoso como herramienta narrativa. No necesitas conocer otra cultura para entender el horror de ver una sombra moverse en tu habitación. El miedo conecta con algo más primitivo, la supervivencia, el descontrol, la posibilidad de perderlo todo. Y ahí está también la paradoja del terror como arte. Mientras más nos alejamos de los peligros reales, animales salvajes, enfermedades sin cura, invasiones, guerras físicas, más buscamos formas simbólicas de reconectar con ese instinto. En una sociedad anestesiada por la rutina, el terror despierta emociones fuertes, nos sacude, nos recuerda que no todo está bajo control, y aunque eso asuste, también libera. Por eso seguimos contando historias de miedo, porque en ellas procesamos lo que no comprendemos, porque nos permiten enseñar la muerte, el dolor, la pérdida, sin sufrirla de verdad, porque nos ayuda a prepararnos emocionalmente para lo inevitable. En palabras de Clive Barker, el horror no dice esto podría pasar, dice esto ya pasó, podría pasarte a ti. A medida que el mundo cambia, el terror cambia con él. En una era marcada por el cambio climático, la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la disociación digital, surgirán nuevos horrores, miedos que aún no tienen nombre, pero que ya sentimos. ¿Qué pasará cuando no podamos distinguir entre una conciencia artificial y una humana? ¿Qué pasará si perdemos la noción del tiempo, del cuerpo, de la identidad? Quizás los errores del futuro no tengan forma, serán conceptos, el silencio eterno del universo, la incapacidad de sentir empatía, la imposibilidad de comunicarse con otro ser. El terror ya no será sobre fantasmas en el ático o monstruos en el bosque, sino sobre vacíos emocionales, sobre el fin del lenguaje, sobre la extinción de lo humano. Y aún así, seguiremos buscando esas historias, seguiremos apagando las luces, poniendo los audífonos y sumergiéndonos en un mundo que nos asusta, no porque seamos masoquistas, sino porque queremos entendernos mejor. Porque como dijo el filósofo Edmund Burke en el siglo XVIII, el terror es
en cierta medida, el principio de lo sublime. El miedo, al fin y al cabo, no es solo lo que nos amenaza, es también lo que nos define. Es el eco de nuestra fragilidad y quizás el rastro más profundo de que estamos vivos.